Eduardo, te tengo un tema. Y esta vez es una segunda parte, continuación, ¿verdad? Desde la introducción del último podcast, que lo titulamos Entendimos el sacrificio de Jesús. Y esto es porque, ¿verdad? Ya se terminó Semana Santa, volvemos a la programación regular en la creencia, ¿verdad? Cristiana y costumbres en los templos, iglesias. Y pues ahora esta segunda parte queremos, ¿verdad? Que nos expliques exactamente esos puntos o esos detalles que quizás se pasan por alto, por alguna razón, ¿verdad? Se pasan por alto en los templos y queremos estudiar esos puntos de una manera espiritual. Amén. Sí, vamos a, ¿verdad?, a hablar de la última semana que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. La última semana, ¿verdad?, antes de ser crucificado y sepultado y resucitado. Sí. Pero quiero ir entonces, ¿verdad?, en forma de introducción. ¿Qué sucedió? Por lo menos, la palabra registra, esto hizo registrar 2 días antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que es donde empieza, ¿verdad? Ok. Como comienza la Semana Santa, pues nuestras congregaciones y pues la comunidad cristiana en general, por decirlo así. Ok. Y es que quisiera comenzar con la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús. Esa familia, ¿verdad? Lázaro, Marta y María, Sí. eran personas, una familia muy querida llamada por Jesús. Sí. Y la historia relata, según el Evangelio de San Juan, cuando Lázaro muere, ¿verdad? Jesús se encontraba pues predicando y enseñando lo que solía hacer cuando se enteró que Lázaro había muerto. Sí. Y Jesús cuando pues le dice a los discípulos, vamos a que Lázaro duerme, ¿verdad? Los discípulos entendieron que está durmiendo, que está cansado, está enfermo, ¿verdad? Esto es parafraseando. Y cuando está llegando Jesús a casa de donde estaba Marta, donde estaba María, Sí. pues Marta se entera que Jesús viene, que está llegando, y sale Marta corriendo a recibir a Jesús. Le dice, maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto, ¿verdad? Pero Marta dice unas palabras importantes de eso, le dice, pero yo sé que tú vienes de Dios y que tú eres Dios. Ahí como esas palabritas como que me chocaron, ¿verdad? En ese momento, decía, porque yo la tenía medio incrédula ella, ¿verdad? Cuando hablamos de Marta, pues la verdad, Sí. en forma jocosa lo digo. Hablan de Marta, la incrédula, ¿verdad? Quita la piedra, Marta, han dicho que sí cree, ¿verdad? Que también se lo dio el Señor, mira, Marta, han dicho que sí cree, ¿verdad? La gloria de Dios. Ok. Pues, ¿qué pasa? Jesús llegó ya Lázaro, ¿verdad? Ya 4 días de muerto. Cuando Jesús le dice a Marta, le pregunta a Marta, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Y ella dice, ven, te voy a mostrar. Entonces Marta le dice a María que Jesús está, y María viene donde Jesús y le dice las mismas palabras de Marta, que si hubiese estado allí su hermano Lázaro no hubiese muerto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que había una comunidad judía, farisea, ¿verdad?, reunida consolando a María y a Marta por la pérdida de su hermano. Sí. Cuando María sale de su casa para encontrarse con Jesús, esos fariseos, esos judíos que están allí, pues dijeron, bueno, tal vez va al sepulcro, a la tumba estaba su hermano Lázaro, a llorar allí. Sí. Pues se van detrás de ella corriendo, y María donde iba era donde Jesús. Entonces cuando María llega a Jesús, pues están los fariseos, están los judíos que están con ella, y ya están ahí, o sea, está Jesús ahí. Y dice la palabra que Jesús se conmovió porque estaban llorando, todos estaban llorando. Pues Sí, Jesús, sufriendo la pérdida sí, de Lázaro. sí, porque era su hermano, y pues la costumbre judía, pues su hermano tenía la encomienda del sustento de Marta y María, Sí. ¿verdad? Y cuando ellos ven eso, dice la palabra, y bien cortito, el versículo creo que es más corto de la Biblia, cuando dice, y Jesús lloró, porque se conmovió, porque Sí. ahí demuestra la humanidad de Jesús. Se demuestra que Jesús era un hombre, un ser humano completo, 100% y 100% Dios. Cuando lo llevan a donde está la tumba de Jesús, que Jesús le dice, quiten la piedra a Marta, ¿verdad? Que ese es lo mucho que se llama se dice de Marta. Dice, maestro, no, porque ya 4 días de muerto y hiede, apesta, ¿verdad? Está pudriéndose, Sí. para la descomposición del cuerpo. Y ahí donde Jesús le dice, mira, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Jesús en ese momento levanta su mirada al cielo y agradece al Padre. Le dice, Padre, gracias, porque yo sé que tú me has oído, porque yo sé que tú siempre me escuchas, ¿verdad? Pero para que tu nombre sea glorificado. Y dicho esto, dice la palabra, le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Ve? No era que Jesús no creía. Y eso es importante, no sé por qué, porque esto es el preámbulo. Esta escena que pasó es el preámbulo para la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que lo vamos a hablar más adelante. Ok. Hoy mismo en el podcast, pero más adelante vamos a decir, porque yo entiendo que es lo que llenó la copa, ¿verdad? Y fue lo que enfurecieron tanto a los judíos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los adultos, toda esa gente, todo ese montón de religiosos. Esto fue lo que causó la copa. Fue donde decidieron matar a Jesús. Ahí dice, no, tenemos que matar a Jesús. A este hombre hay que matar, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Haciendo esa introducción, ¿verdad? Luego de ese suceso que Jesús resucita a Lázaro, que Lázaro sale con sus manos atadas, sus pies atadas y un sudario, o sea, eso. Sí. Y eso le dice desatarle y dejarle ir. ¿Qué pasa? Después de eso, se entiende que al otro día de ese suceso, Jesús entra a casa de Simón Pedro, ¿verdad?
Y eso se encuentra en el libro de Mateo, ¿verdad? Para poder leer el libro de Mateo, capítulo 26 de Mateo, capítulo 14 de Marcos y el capítulo 12 de Juan, capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Porque aquí es donde habla de cuando ungen a Jesús. Y voy a empezarlo por Mateo y Marcos para seguir el orden cronológico y vamos a, ¿verdad?, a explicar unos sucesos que se puede como entender que son contradictorios, pero vamos a explicar mientras vamos explicando los versículos. Okay. Dice en el libro del Evangelio según Mateo. Mateo 26. Mateo 26, 6, 7, versículos 6, 7 y el 12. Okay. O no, vamos a hacerlo de 6 al 12. Okay. El único vamos a leer así completo, porque los demás pues más o menos lo mismo y no queremos, ¿verdad? Mateo 26, versículos 6 al 7, del 6 al 12, perdón. Dice la palabra del Señor. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, de Jesús, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y este versículo es importante, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y ese último versículo dice tanto. Eso fue el día antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Por qué lo traigo hasta aquí? Porque es importante nosotros saber el orden cronológico de los sucesos, para poder entender lo que sucedió. Okay. Porque aunque sabemos que es una profecía, que él iba a entregarse, que él iba a dar su vida, que eso está en el libro de Isaías, ¿verdad? En la profecía del libro de Isaías, cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se levanta el brazo de Jehová? Okay. Es una profecía que se va a cumplir. Pero aquí vemos un dato importante, y es que Jesús fue ungido en casa de Simón Pedro por esta mujer. Por María. Por María, sí, es María, pero como no lo dice ahí, ¿verdad? Pues quería esperar que llegara hasta el libro de Juan, porque ahí donde Juan dice el nombre de María, que era la hermana de Lázaro. Pero vamos a ver lo que dice el libro de Marcos. Capítulo 14, el libro de Marcos. Versículo 3 y versículo 8. Ahí solamente voy a leer esos dos versículos. Dice el versículo 3, capítulo 14, el Evangelio según San Marcos. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrantó el vaso de alabastro, quebrando el vaso de alabastro, se derramó sobre su cabeza. Dice el versículo 8: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Es importante también. Se confirma nuevamente el apóstol Marcos, confirma el suceso del capítulo, versículo 12 del libro de Mateo, capítulo 26. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué dice el apóstol Juan? El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo el 1, del 1 al 3 y el versículo 7. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Esto no lo dice los Evangelios Marcos y Mateo. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a las mesas con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice el versículo 7. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ok. Si nosotros vamos, ¿verdad? Porque siempre ha habido una polémica de que los evangelios se contradicen. Y cuando vemos esto, que Mateo y Marcos dice que la mujer ungió su cabeza, no, de la casa de Jesús, y vemos que Juan dice que fueron los pies, pues entonces comienzan como... Sí, se puede ver como una pequeña contradicción. O fue la cabeza o fue los pies. Exacto. ¿Qué pasa? Hay que buscar la perspectiva de los discípulos, del escritor del libro. Ok, me explico. La perspectiva es la forma de ver las cosas. La perspectiva teológica, por llamarlo así. ¿Entiendes? Mateo y Marcos lo ven y como ungiendo su cabeza porque lo están viendo como rey, como lo que es Jesús, el rey. O sea, no es simbólico, Jesús rey, porque Jesús es el rey. Amén. El rey de los judíos, el rey de toda la humanidad. Jesús es el rey. Cuando el apóstol Juan lo trae, que ungió sus pies, está dando a demostrar el amor incondicional, inquebrantable de María por Jesús. Y la humildad de Jesús. Y la humildad y verdad y toda la humanidad
lo mucho que nos ama y lo mucho que María amaba a Jesús. O sea, que así que nosotros debemos amar a Jesús, a esa magnitud. O sea, no es que se contradice, es que la perspectiva del evangelista, ¿verdad?, del discípulo que está llevando el mensaje, quiere dar un énfasis de que Él es rey, sobre todo, y que hay que amarlo de la manera como María lo amó. Amén. Y eso es bien importante, sí. y abre la ventana, porque pues, por lo menos yo nunca había escuchado esta explicación así. Nunca, y realmente nunca me había fijado en esa diferencia de que unos decían una cosa, pero este otro decía esta otra cosa. Exacto. O sea, esto es algo nuevo literal que uno está aprendiendo. Y por eso es que el podcast anterior pues hablábamos, y la pregunta le decía, Señor, ¿sabrán ellos lo que están haciendo? O sea, habrán entendido realmente lo que sucedió. O sea, no es crítica. No es crítica. Es mi preocupación, Angélica, de que el pueblo de Dios esté instruido en la palabra. Amén. Porque es la palabra la que nos da libertad. Amén. Es la palabra la que nos aumenta la fe. Y es por su palabra que nosotros debemos vivir. Amén. ¿Verdad? Por eso es la importancia de esto. O sea, no es que yo critique lo que ellos hicieron. Cada verdad, ellos hacen su programa y eso hay que respetárselo. Ahora bien. Y te pregunto, ¿qué representación tiene este momento de María cuando está ungiendo a Jesús? ¿Qué representa ese acto de ungir con ese perfume? Ok, te lo voy a explicar de esta manera. Los judíos tienen una costumbre. Y eso se encuentra, ¿verdad? Lo podemos ver en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Capítulo 19, versículos 39 y 40. Y lo vamos a buscar por aquí. Sí, porque a mí me gusta por la palabra, claro, Angélica. Claro. La Biblia no está para tenerla debajo del brazo, hay que leerla. No. Hay que leerla. Capítulo 20 del libro del Evangelio de San Juan, versículos 39 y 40. ¿Lo tienes? Sí. Ok. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué se hizo eso? Mira cómo era la costumbre judía. Capítulo 20. Sí. Versículo 39 y 40. No tengo 39 y 40. Tengo el 20 me llega. 19, perdón, capítulo 19. Okay. 19. Okay. 39 y 40 dice la palabra. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Okay. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Ves? Sí. ¿Viste la importancia de esto, de lo que sucedió en casa de Simón Pedro? Y esto es otra cosa que estoy abriendo los ojos, que esto tampoco lo había aprendido así. Pero es que la Biblia es interesante, sí. Pero tú tienes que vivirlo. O sea, yo siempre he dicho que cuando tú lees la Biblia te transporte a ese momento, ¿verdad? En tu mente, ¿verdad? Sí. Jamás en la vida vamos a entender esos tiempos. Sí. O sea, nosotros no conocemos cómo se ven esos tiempos. Pero hay que transportarnos, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos transporte a ese momento, porque son momentos importantes. Entonces, ¿verdad? Cuando esa es la costumbre judía, por eso es que Jesús decía, mira, esta mujer, esto lo que ella ha hecho es prepararme para lo que viene. No se lo había hecho los judíos todavía. Aunque eso había dicho anteriormente que iba a ser crucificado, que iba a morir. Sí. Lo llevaba diciendo hace rato. Todavía los judíos no habían entendido, sus discípulos no entendían lo que él estaba queriendo decir. Exacto. Y eso es lo importante. Entonces tú me quieres decir que este acto de María significa que por costumbre de los judíos se preparaban los cuerpos pues con estas especies aromáticas y esencias y ese tipo de cosas. Y Jesús mismo lo decía, esta mujer me está preparando para mi sepultura. Sí, es así. O sea, y eso nos demuestra a nosotros también, nos enseña a nosotros que Jesús no abrogó la ley ni ninguna de las cosas, ¿verdad? Ninguna de las reglas o lo que es costumbre que tenían los judíos, ¿verdad? Él no abrogó nada de eso. O sea, no estoy diciendo que nos aplica a nosotros los ritos que hacen los judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel, que es su pueblo, es su nación, y Dios los bendiga siempre. Amén. Ese es su pueblo, Él escogió a Israel. Su promesa. Sí, ese pueblo de la salvación es por promesa. Amén. Nosotros somos por gracia injertados. Ahora bien, pero aquí se ve que Jesús todo lo que hacía lo cumplía la ley, cumplía las profecías. Que Él se sometía a las leyes terrenales también. Sí, se sometía a la ley terrenal, a la ley terrenal y a la ley judía. Porque tenemos que tener en cuenta que había un gobierno romano. Correcto. Pero estaba la iglesia, el pueblo de Israel. Sí. O sea, que tenían que someterse. Sí. Estaban bajo el dominio romano. Sí, exacto. En una ocasión, más adelante también vamos a ver ese versículo, cuando vienen a tentar a Jesús y le hablan sobre lo de César y lo de Dios. Que aquí en verdad tienen honra. Y Jesús le dijo, dame una moneda. Y cuando le da, ¿verdad? Que es muy conocido en la iglesia. Sí. Muy conocido en la iglesia. Y Jesús le dice, mira, dale a César lo que es de César, se le dio lo que es de Dios. O sea, Jesús todo lo cumplía. Todo. Jesús, no había mancha en Jesús. Rectitud completa. Sí, como se supone que nos comportemos nosotros vivamos, exacto. No es fácil, no, pero es lo que Jesús nos pide. Sí. Entonces Jesús nos pide esto. Pero Él sabe que, ¿verdad? Él sabe que en algún momento vamos a fallar. Vamos a deslizar. Bien, entonces dijimos el preámbulo de cuando Jesús resucita a Lázaro. ¿Qué causó la resurrección de Lázaro? Que muchos judíos creyeran en Jesús. Luego al otro día está en casa de Simón Pedro. Ahora, antes de la entrada triunfal de Jerusalén, Jesús manda a dos de sus discípulos, ¿verdad? Eso se encuentra en Mateo 21.
Pero espérate que se me olvidó algo importante. Ok. El complot para matar a Lázaro. Que fue estando en la casa de Simón Pedro mientras estaba cenando. ¿Qué pasa? Eso se encuentra en el mismo libro del Evangelio de Juan, que está en Lucas, pero vamos a tirarlo por el Evangelio de Juan, para no salirnos de capítulo 12, el Evangelio de San Juan. Dice, el complot para matar a Lázaro, dice la palabra en versículo 9 del capítulo 12 de Juan. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, este versículo es importante para lo próximo que vamos a hablar ahora. Okay. Dice, porque a causa de él, ¿de quién? De la resurrección de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Okay. ¿Por qué digo que es importante? ¿Por qué digo que es importante? Vamos a cuando Jesús, porque ya mismo voy a decirte por qué es importante esto, Angélica. Okay. Pero antes de eso, quiero decirte cuando Jesús manda a buscar los pollinos, al asna y el pollino, porque eran dos, no eran uno solo, eran dos. No como la religión tradicional la presenta con un bujito por ahí, no, la Biblia no dice eso. Vamos para el libro de Mateo, capítulo 21. Porque la Biblia se lee así, hay que ir para atrás, para adelante, para atrás y para adelante. Sí. La Biblia es así. 21, Mateo 21, 1 al 5. Del 1 al 5, sí. Entonces vamos a Lucas 19, que es más o menos lo mismo. Dice, Mateo 21, del 1 al 5, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, o Betfagé, como lo quieren llamar, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. No dice los nombres de los discípulos. Okay. Porque quiero hacerle énfasis que Jesús no solamente tenía los 12 discípulos. Jesús, la palabra habla de 70 discípulos, que le envió 2 en 2. Sí. Habla de los 12 escogidos y habla de 3 íntimos. Sí. ¿Verdad? Eso, aquí no dice los nombres de los discípulos que él mandó, que envió a eso. Diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. En plural. No singular, plural. Y si alguno dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo hecho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Quiero ir al libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Rapidito. Zacarías 9:9. Dice, porque está la profecía, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la profecía, sí, cumplida. Sí. Ok. ¿Qué importancia hay aquí en eso? ¿Qué importancia hay aquí en eso? ¿Por qué Jesús, y yo me preguntaba esto, pero por qué Jesús manda a buscar al asna y al pollino? Y al pollino. Si es donde se monta en el pollino, ¿verdad? Y eso como que me trajo, ¿verdad? Una pregunta. Me hizo preguntar, que yo soy bien preguntón. O sea, y la cosa es que Dios siempre me contesta. Porque es que Dios tiene boca. Yo siempre he dicho que Dios tiene boca. Y si tú tienes dudas, tienes que preguntarle a ChatGPT. Pregúntale a la palabra, al Espíritu Santo que te va a hablar. Amén. Eso es de ahí, Angélica. Tú lo sabes. Amén. Tú lo sabes. Bien. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Se me olvidó Lucas 19. Perdón. Lucas 19. Tengo que leer Lucas 19 para explicar lo que te voy a decir. Lucas 19. Tú sabes que yo no soy maestro, el maestro aquí, la que tiene donde maestría eres tú, yo no soy maestro. Yo me llamo a la predicación, y en la predicación pues el Espíritu Santo pues se manifiesta, pero los maestros pues soy medio aguantado. Lo tengo que reconocer, Dice el versículo 28 del Evangelio de San Lucas, capítulo 19. 19-28. Dice la palabra. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, ¿verdad? Hay un punto bien interesante en esto. Cuando dice el libro del Evangelio según Mateo, el Evangelio según Mateo, cuando Jesús le dice a los discípulos, va a haber un asna, un pollino, como nosotros en Puerto Rico, la burra y el burrito. Sí. Porque yo mismo me enredo. Yo te soy honesto. Mira, burra y burrito, ya está. El pollino es la cría de la burra. Y
la burra es la hembra, el burro es el macho y el burrito pues el hijito. Así yo me entiendo, aquí es que yo mismo me quedo. Dice, tráeme a la burra y el burrito. Pero eso tiene una razón. Y Jesús sabía, y los que saben de animales, ¿verdad? Saben, que si Jesús mandaba solamente y le traían el burrito, cuando ese burrito se encontraba en la multitud que iba a recibir a Jesús, ese burrito se iba a descontrolar. Y Jesús pudo haber caído de ese burrito. No así teniendo la madre al lado, que le daba tranquilidad y seguridad al burrito. Mira lo sabio. O sea, que Jesús mandó a buscarlos a los dos, a la madre y al hijo. Porque entiendo yo, ¿verdad? Que como el burrito no había sido montado antes, ¿ves? Y era la primera vez que alguien lo iba a montar, que en este caso era Jesús. Y al haber tantas personas alrededor, por el hecho que estaba próximo a suceder, pues entonces la compañía de su mamá le daba como ese support a ese burrito para que no se descontrolara, no saliera cogiendo despavorido, ni nada de eso. Exacto. Todo tiene un propósito. Mira, yo siempre te he dicho, y lo que yo decía en la post anterior, cuando Jesús está en un lugar, Jesús no era cualquier hombre. Todo tiene una razón de ser y todo tiene un significado espiritual. Que hay que estudiarlo a profundidad. O sea, no podemos leer la palabra como un libro más. La palabra hay que leerla detenidamente, teniendo en cuenta los puntos, las comas, las eses, ¿verdad? Porque las S las en plural, cuando no hay S pones plural. Sí. Primera, segunda, tercera persona. Es importante esto, Angélica, porque es haciendo esto donde el Espíritu Santo me revela muchas cosas. Amén. Y a veces yo estoy aquí en la Biblia sentado, tú me ves aquí en la mesa sentado, y puedo estar horas, y estoy leyendo prácticamente 5 o 6 versículos de la palabra, porque quiero entender qué quiere decir. Okay. Y así es como nosotros vamos a leer, y por eso es que esta semana que pasó es tan importante que nosotros, los que decimos, los que llamamos el Evangelio de Cristo, la verdad, la palabra viva, los que creemos en el Pentecostés, en el mover del Espíritu Santo, en lo que Dios hace milagros, que Dios es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo es nuestro Consolador, que los tres son uno, y que nosotros tenemos una autoridad dada por Jesús a la iglesia, de que todo lo que pidamos al Padre, Él lo va a hacer. Amén. Todo lo va a hacer. Esa es la razón de la iglesia en la tierra. Nosotros tenemos poder, pero para eso hay que entender todo esto, porque la entrada, lo que vamos a estar hablando ahora, la entrada de Jesús a Jerusalén, hay que ver unas cositas que no se dan, muchas veces se pasan por alto, ¿verdad? Las denominaciones, las predicaciones de la Semana Santa, que es cuando más se habla de esto, ¿verdad? Y dice, cuando Jesús dice la palabra, que cuando Jesús llegó, pusieron sus mantos, sus mantos pusieron encima del asno y del burrito, y los pusieron delante de ellos, tiraban al suelo. Cuando Jesús va pasando, ¿verdad? Va entrando a Jerusalén, mucha gente, dice la palabra, que mucha gente comenzaron a adorar, a decir, Hosana. Sí. Hosana en las alturas. Y tiraban mantos. En el suelo. Mateo lo registra, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 21, 7 al 11, ¿verdad? Vamos a ir ahí para irnos por la palabra. Yo sé que esta historia lo conocen, o por lo menos la has leído. Pero yo te quiero demostrar unas cositas que no es lo mismo leerla que escudriñarla. Es lo mismo. Capítulo 21 del libro de Mateo, versículo 7 al 11. 21 de Mateo, 7 al 11. Estamos en vivo, gente, aquí buscando la palabra y todo. No, es así. A mí me gusta antes la iglesia, que todo el mundo iba con su Biblia. Y el predicador decía, busca en las Biblias, y todo el mundo buscando en las Biblias. Hoy no se ve eso. Eso era bien bonito. Eso hay que volverlo a traer. Versículo 7 al 11. Dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. ¿Qué aconteció que este suceso fuese así tan impactante en esa entrada de Jesús de triunfante en Jerusalén? ¿Tú sabes cuál fue la gota? La resurrección de Lázaro, días antes de la entrada triunfante de Jerusalén. Oh, wow. Eso fue lo que llenó. Estremeció, fue un momento como... Que no había forma de tú decir que no es cierto. Sí, al ciego lo cuestionaron. ¿Sí? Al ciego de nacimiento. Al cojo lo cuestionaron. A los leprosos podían cuestionar. Sí. Pueden decir que no tenían el poder, la autoridad para perdonar el pecado. A los que liberó de demonios. A los endemoniados. Que decían que él echaba demonios en nombre de Beelzebú. Sí, ahí fue donde la fe de los Espíritu Santo y ahí fue donde fueron condenados. Esos están quedando en el infierno, esos van para el cielo. Eso lo dice la palabra, ahí no hay perdón. Dice. Y mira esto. Pero esa resurrección que los mismos fariseos vieron, que era cierto, vieron a Lázaro muerto tendido ahí. Sí, y llevaba 4 días de muerto. Estaba ahí, no hay ni forma. Sí, ya apestaba y todo de la descomposición de ese cuerpo. Y venir Jesús y decir, Lázaro, ven fuera.
y desátenlo. ¡Wow! Y no le dolía ni una uña. Y lo leímos ahorita cuando fue el complot para matar a Lázaro. Sí. El último versículo dice que por causa de ese suceso, la gente fueron creyendo a Jesús. Y se regó como pólvora. Se regó hasta que griegos fueron de Jesús que querían ver a Jesús. Sí. ¿Sabes? Ese peregrinos de mira lo importante de eso. Mira, yo no sé si todavía escuchado antes. No. Pero esto fue la resurrección de Lázaro. Fueron 2 o 3 días antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y el impacto que sucedió. O sea que la resurrección de Jesús con Lázaro, hacia Lázaro, Ajá. fue ese momento clave donde las personas de manera innegable comenzaron a creer, y al comenzar a creer en Jesús, ¿verdad? Como Mesías, como Salvador, como Rey y todas estas cosas, entonces le quitaba poder, seguidores, Claro. creencias, riquezas a los fariseos, a los sacerdotes, a los saduceos y a toda esa gente, ¿verdad? Sí, todos los ceos de eso. Y mira, sí, y de hecho, cuando muchos de los fariseos que estuvieron allí, que lo presenciaron, que fueron al concilio, y se le dijeron a los sacerdotes, a los escribas, a los saduceos que estaban allí, dijeron, espérate, algo tengo que hacer con este hombre, porque si no lo detenemos, el pueblo se mete tras él, y va a venir el imperio romano y nos va a tumbar el templo y nos va a matar a todos, o sea, nos va a esclavizar. Sí, ellos lo que les preocupaba era que les tumbaran los chavitos del poder. Eso era todo. Eso mismo. Eso era todo. En estos tiempos, si hay similitud, es pura casualidad. No estoy diciendo que eso pasa ahora. Sí, pero sí. Si se ve, pues eso es pura casualidad. No estoy diciendo que eso es así. Okay. No, jamás en la vida. Dios me libre. Dios me libre. Entonces, mira. Wow, pero entonces tú sabes lo que es tratar de como para tumbar, ¿verdad? Ese suceso, como decimos hoy día, los millennials, decimos hoy día, querían hacer gaslighting de ese suceso, pero era tan evidente que no podían, por más que trataran, no podían, entonces hasta Lázaro se hubiera ajuste. Sí, porque Lázaro era después tras que lo resucitan, ahora vienen a matarlo. Pobre Lázaro. De hecho, no lo mataron. No, yo sé. La Biblia no registra cómo Lázaro murió, pero son los estudiosos dicen que murió de alguna condición más adelante. No, y de algo tenía que morir, sí, tú sabes. Pero que no lo mataron. La Biblia no registra que lo mataron, ni registra de que murió tampoco. Sí, hicieron el plan, pero no lo llevaron no lo ejecutaron. Sí, no lo ejecutaron. Sí. Ahora bien, cuando Jesús entra, hay un punto bien interesante que tú lo habías tocado en el podcast anterior, que fue cuando Jesús lloró. Antes de eso, de Jesús lloró, te quería preguntar. ¿Por qué? Y es que me llamó la atención en el momento de la entrada triunfal, cuando Jesús está entrando en el burrito, que las personas están, dice la Biblia, que cortaron ramas de los árboles y de palmas, y empezaron, ¿verdad, a decir hosana, a adorar. Y no solo eso, sino que cuando tiraban esos mantos para que él pasara en su burro, ¿verdad? ¿Qué significado tiene todo esto? Mira, eso es un significado donde tú le das grandeza. Tú está pasando el Rey de Reyes, el Señor de Señores. O sea, eso era una costumbre que se hacía en aquellos tiempos, en los tiempos judíos. En los tiempos judíos se usaba la palmera, hojas de palmera, para los eventos, ¿verdad?, de reyes y cosas así. Okay. Pero fíjate, el apóstol Mateo, el evangelio de San Mateo dice que los cogían ramas de los árboles y las tiraban, ¿verdad? Y otra cosita que puede estar en contradicción. Okay. Juan lo dice que eran palmeras, Lucas dice que eran palmeras, pero Mateo dice que eran ramas de árboles. Sí. Y eso es como tú lo quieras ver. Sí, ¿sabes? Sí. O sucedió de ambas formas también. Exacto. Pudo haber sucedido de ambas formas. Están los olivos, hojas de olivo. Lo que significaba era que no estaba pasando cualquier hombre, no era Manuel Jiménez que estaba pasando por ahí, no era el burrito que estaba pasando por ahí, era quien estaba encima del burrito, Jesucristo. Reconociéndolo como rey, eso era una práctica que se hacía como rey de los judíos, como rey, el Señor de todo. Y eso lo que significaba. Es como en los tiempos de hoy, cuando por ejemplo un mandatario, un dignatario de un país poderoso, cuando va a pasar entre las multitudes, lo que hacen es que le hacen guardia. ¿verdad? Ese saludo de ese militar. Y ese silencio y esa quietud y eso, pero es por eso, porque ¿verdad? Está pasando alguien de alto rango. Una autoridad. Está pasando una autoridad, sí. Bueno, los tiempos judíos pues era de esa forma. Los tiempos judíos pues recibieron al rey, así, ¿verdad? Como dijimos, la visión de Mateo y de Marcos, cuando vieron a Jesús en Betania, ¿verdad? Cuando María que lo presenta a Mateo y Jesús, que María que quebrantó el aceite sobre su cabeza. El perfume de nardo. El perfume exacto, le cae sobre su cabeza, pues símbolo de rey, está reconocido que es el rey de todo. Sí. Y pues Juan lo presenta donde fue en los pies, ¿verdad? Y explicamos eso. Pero ¿qué pasa? Y me choca esta parte de Jesús que muchos no lo dicen tampoco. Y es lo que dice en el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, que está hablando sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Y dice el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Para que tú veas, nosotros lo presentamos o nos lo han querido enseñar que todo era maravillas y todo eso.
Pero como si fuera una celebración, exacto. pero nunca fue una No, celebración, no, porque no. Jesús fue allí a morir. Sí, él fue a morir. Él fue a Jesús morir. sabía lo que iba a ir. Y Jesús sabía que aunque esas personas en ese momento, ese día lo estaban recibiendo con tanto honor y con tanto exaltación, él sabía que unas horas más tarde, o unos días más tarde, esa misma gente eran los que iban a gritarle, crucifíquenlo. Sí, así es. Él sabía que todos los que estaban allí lo iban a dejar solo, incluyendo a sus discípulos. Que uno lo iba a entregar, uno lo iba a negar, pero todos lo iban a dejar solo. ¿Ves? Y Jesús sabía todo eso. Jesús sabía Qué todo cosa, eso. ¿verdad? Yo me pongo a reflexionar y yo digo, wow, uno ver así, que te reciben con tanto beso y abrazos y aplausos y qué sé yo, y ay, qué chévere que llegaste, qué bueno que estás con nosotros y entre nosotros, y 2 o 3 días después. Y eso me hace pensar a nosotros, lo que yo decía, él, ¿verdad? Mientras veía los diferentes ángulos en lo que pasó la semana antes nosotros, que presentaba en las redes, porque en realidad pues, lo que presenta era distinto. Y es lo que yo decía al Señor, la pregunta que le dice al Señor, pero ellos saben lo que están haciendo, realmente ellos entenderán esto. Sí. O sea, esto. Porque es glorioso, sí, porque se dio en la cruz por mi pecado. Sí. A través de eso yo tengo la salvación. Y eso es glorioso, gracias. Y le doy gracias al Señor que por su sangre limpia mis pecados, por su llaga soy libre y sano de toda enfermedad. Eso lo dice la palabra. Amén, amén. Pero el momento, si tú lo presentas, se supone que la iglesia sepa cómo suceden las cosas realmente. No podemos seguir permitiendo que por tradiciones por tradición, o por costumbres se diga lo que ellos quieren que se diga. Y eso es lo que está pasando en la iglesia hoy día. O sea, yo no entendía cuál era mi aflicción. Yo no lo entendía, te soy honesto. Yo me sentaba y decía, pero es que no entiendo, Señor. ¿Por qué este dolor, esta tristeza? ¿Verdad? Sí, porque uno entra en un sentimiento como de luto. Sí, porque... y esa solemnidad y es esto. silencio. Tú sabes, lo recibieron así con beneplácito y muchas cosas, pero la verdad lo dejaron solo, fue algo hipócrita. Y Jesús lo sabía. Y le dio la cara a todos. Y yo te pregunto a ti, hoy día la iglesia, ¿será igual? ¿Será igual? Para pensar esa respuesta. ¿Cómo nos comportamos el resto del año? No haremos lo mismo. Así con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra forma de vivir, cómo tratamos a los hermanos en la iglesia, cómo maltratamos a los hermanos en la iglesia y a los que no son, hermanos en la fe también. Sí. Sí, pero estoy hablando de la iglesia, vamos a ponerlo fácil, okay. De la iglesia. ¿Ves? ¿Cómo? Entonces venimos una semana y hacemos comisión esta gente. Y estamos el resto del año, igual que él, lo mismo. Y eso era el dolor que a mí me daba en el corazón. Y volvemos a la pregunta de inicio. ¿Entendimos el sacrificio de Jesús? Y eso es la primera. Lo entendimos realmente. Y lo quiero dejar aquí porque esto sigue. ¿Sí? Hay otras cosas cuando Jesús entra al templo y un montón de cosas que pasaron. Sí. Que eso lo vamos a ver en el siguiente podcast. Sí, perfecto. Así que lo dejamos aquí en la entrada triunfal de Jerusalén. Lo dejo para que tú pienses. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús lloró cuando vio la ciudad? Así que Dios te bendiga. Amén. Hasta la próxima.